Bien, vamos a iniciar ahora sí. Recuerden ir sacando sus apuntes, ¿sale? Bien, en este tema de unidades estándar de capacidad y peso, de capacidad estamos hablando de lo que es el litro, el mililitro, bueno, de capacidad y peso, el gramo, kilogramo y cómo llega a convertirse también en lo que es una tonelada. Entonces, aquí tenemos que la capacidad y el volumen son términos que se encuentran muy relacionados, que era lo que les comentaba. Y se definen como una capacidad, que se definen más bien como la capacidad o como el espacio vacío de alguna cosa que es suficiente para contener a otras. También tenemos que el volumen como el espacio que ocupa un cuerpo, por lo tanto es que entre ambos términos existe una equivalencia. ¿Qué quiere decir esto? Una equivalencia que se va a basar en una relación entre un litro, que es la unidad de capacidad, y el decímetro cúbico, que es la unidad de volumen. Tenemos aquí una tablita de las unidades en litros en cuestión de capacidad. Entonces aquí tenemos que, vamos a identificar aquí primero el nombre, a cuánto equivale y cuál es la abreviatura con la cual nosotros lo podemos determinar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos primero lo que es el kilogramo, ustedes han visto que hay una abreviatura que es la letra K, enseguida con la letra G. Si lo han visto en algunos ejercicios o en algunos productos de alimentos. Entonces, en el caso de lo que es el kilolitro, es la letra K y la L. Tenemos lo que es el hectolitro, H y L, y equivale a 100 litros. Y aquí estamos hablando de que son múltiplos. El decalitro es DAL, su abreviatura como lo vemos ahí, y es equivalente a lo que son 10 litros. Y la unidad en litro, un solo litro, pues ya tenemos y bien sabemos que es la letra L. ¿En dónde han visto, por ejemplo, ustedes la abreviatura de litro? En las cajas de leche. En las O en los cajas de leche, refrescos. en los refrescos, en los En jugos, los, en los botellones del agua. en los Rico. botellones del agua. Muy bien. Entonces, bueno, vamos bien. Ahora, después del litro, tenemos lo que es el decilitro, que es la D y la L, como les comento, son las abreviaturas o ¿cómo lo podemos identificar? El centilitro, que también son submúltiplos, a diferencia del de arriba que era el hectolitro, que son múltiplos. Entonces, en el submúltiplo son los centilitros, que es la C y la L. Tenemos aquí su equivalencia de capacidad. Bueno, aquí tenemos 0.01 de litros. Ahorita vamos a hacer la explicación más a detalle. Y el mililitro. El mililitro también ustedes lo han visto principalmente en, en los medicamentos, por ejemplo, en un jarabe, en una inyección, porque son unidades más pequeñas que que a lo mejor vas a consumir o vas a utilizar. ¿Vale? Y entonces, bueno, vamos a iniciar aquí con lo que son las medidas de capacidad y peso. Las medidas de capacidad te sirven para medir el volumen de un objeto y se utilizan, bueno, para eso se utilizan las medidas de capacidad. La más utilizada en este caso es el litro, que era la que les estaba comentando que siempre lo vamos a encontrar en los productos que consumimos. Entonces, otras medidas que también se pueden utilizar para la medida de capacidad es el medio litro. ¿Sí lo han escuchado la palabra medio litro? Medio litro es la mitad de un litro entero, de un entero de litro, por así decirlo. ¿Dónde podemos encontrar productos de medio litro? En las botellas de refresco más chicas o también en las de agua. Así es. En las de refresco, en las de agua. En la de leche, no tanto porque ya ven que hay unos cuadritos de leche, pero esos son de menor capacidad
de medio litro. Las encuentras de 1 litro 800, litro y medio, pero medio litro no es común encontrar, al menos que sea otro tipo de leche. Por ejemplo, tenemos también 1/4 de litro. Cuarto de litro es la cuarta parte de 1 litro. Entonces, si yo te dijera, por ejemplo, 1 litro, si yo te digo, tengo 2 botellas de medio litro, ¿a cuánto es su capacidad total? A 1 litro. A 1 litro. Muy bien. Y si yo te digo, tengo 4 botellas de 1/4 de litro, ¿a cuánto equivale? 1 litro. A 1 litro también. Pero si yo te digo que tengo nada más 2 botellas de 1/4 de litro, ¿cuánto es equivalente aquí? Medio litro. Muy bien, entonces 2 botellas de 1/4 de litro también te puede hacer equivalencia a 1 botella de medio litro, o los vasos también lo podemos decir. Entonces, hay unidades de medida que son menores que el litro y que se utilizan para medir el volumen de objetos pequeños. Por ejemplo, un frasco, lo que yo les decía de la jeringa, la capacidad de un refresco de lata, que son más pequeñas. Y ahí entonces entra lo que es el decilitro, el centilitro y el mililitro, porque son cantidades más pequeñas, ¿sale? La relación entre ellas es 1 decilitro es igual a 10 centilitros. 1 decilitro es igual a 100 mililitros y 1 centilitro es igual a 10 mililitros. ¿Vale? Esto de todas maneras, más tarde ustedes sí necesito que de esto de matemáticas sí lo anoten todo, porque les va a servir mucho para los ejercicios, para el examen que también ya está próximo a aplicarse. Entonces, para que lo vayan, y sobre todo practicando. Entonces, tenemos que para pasar de litros o convertir de litros a centilitros, tenemos que multiplicar por 10. Y cuando es de litros a centilitros, tenemos que multiplicar por 100. Si tú te das cuenta, eso que te estoy explicando tiene relación con la parte de arriba, donde tenemos que 1 decilitro a cuánto es igual. Entonces, tenemos que de litros a mililitros tenemos que multiplicar por 1000, porque aquí, bueno, le está diciendo que 1 litro es igual a 1000 mililitros. Entonces, por ejemplo, si yo te dijera, ¿cuántos decilitros son 7 litros? ¿Qué operación vas a realizar aquí? A ver, ¿quién me lo explica? Si yo digo, ¿cuántos decilitros son 7 litros? Tendríamos que multiplicar los 7 litros por 10, porque acuérdate que 1 decilitro es igual a 10 centilitros. Entonces yo multiplico 7 por 10. ¿Y cuánto es 7 por 10? 70. 70. Pero en este caso, la pregunta que te está pidiendo decilitros. Entonces tu respuesta sería 70 decilitros. ¿Vale? Por eso te comento, apóyate mucho en la parte de arriba de tu pantalla del lado izquierdo para ir resolviendo las siguientes preguntas. Tenemos, por ejemplo, ¿cuántos centilitros son 4 litros? Si tenemos que 1 decilitro es igual a 100 mililitros, entonces en 4 litros, ¿cuántos centilitros yo tengo? 400. Tendría 400. ¿Y por qué 400? Porque multipliqué lo que equivale el centrilito por, Ujú. por lo que ocupamos de litro, que son los 4 litros. Muy bien. Entonces vamos entendiendo muy bien hasta aquí este tema. Tenemos la siguiente. ¿Cuántos mililitros son 5 litros? Acuérdate que de litros a mililitros tenemos que multiplicar por 1000 mililitros.
Ahí te está dando una clave. Entonces, yo voy a multiplicar el 5, pero ahora por 1000, porque me está hablando de mililitros. Y entonces, ¿cuánto tengo 5 por 1000? 5.000 mililitros. Muy bien, 5000 mililitros. Luego tengo, ¿cuántos centilitros son 8 decilitros? ¿Cuántos centilitros son 8 decilitros? Voy a multiplicar el 8 por el 10, porque recuerda que un decilitro es igual a 10 centilitros. Entonces, multiplico 8 por 10 y te va a dar el resultado de 80 centilitros. ¿Ya lo vamos captando un poco más? Muy bien. Entonces, tengo también, ¿cuántos mililitros son 12 decilitros? ¿Cuántos mililitros son 12 decilitros? 12.000 mililitros. 12,000 1200 mililitros. sería 1200, pero 200 ¿por qué mililitros. 1200? Porque voy a hacer la multiplicación. ¿Cómo, perdón? Vamos a multiplicar el 12 por el 100 y por eso nos da 1200 mililitros. Aunque aquí, bueno. Y por ejemplo, en la última dice, ¿cuántos mililitros? Son 10 centilitros. ¿Cuántos mililitros son 10 centilitros? 150 mililitros. Muy bien. Entonces, ya nos dimos cuenta cómo es que tenemos que ir haciendo estas multiplicaciones, ¿verdad? Según los datos que, por eso es lo que les comento que sí es importante que al rato esto lo vayan copiando para sus apuntes. Bien, entonces, bueno, después de esto tenemos que hay unidades de medida mayores ahora que el litro. Las que vimos ahorita eran las menores, pero las mayores se utilizan para medir el volumen de grandes objetos. Por ejemplo, grandes objetos estamos hablando que ya no es lo mismo medir la capacidad de una botella de agua que es de menor cantidad a, por ejemplo, en este caso de mayor volumen que sería el agua de una piscina, un camión de cisterna o pipa y bueno, así cantidades más grandes. Entonces, cuando son las cantidades más grandes, tenemos lo que es el kilolitro, que era lo que se les explicaba al inicio. En el kilolitro, la abreviatura es KL y la relación con el litro es que un kilolitro es igual a 1000 litros. Ya lo vamos entendiendo, ya es ahora algo más grande. Entonces, para pasar de kilolitros a litros, tenemos que multiplicar por 1000. Por ejemplo, si te dijera cuántos litros son 11 kilolitros, tengo que multiplicar los 11 kilolitros por lo que es igual a, 11 por 1000, porque acuérdate que 1000 litros es igual a 1 kilolitro. Y entonces, bueno, aquí tu respuesta es 11,000 litros. ¿Sí lo estamos entendiendo? Si yo te dijera, por ejemplo, ¿cuántos litros son 5 kilolitros? ¿Cuál sería ahí la respuesta? Si en 1 kilolitro hay 1000 litros, pero yo tengo 5 kilolitros, ¿cuántos litros tengo yo en total? 5.000. 5000, muy bien. Así de sencillo. Entonces, bueno, ¿hasta aquí tenemos alguna duda? No, maestra. ¿Seguros? Sí, maestra. Bueno, porque el día del examen, acuérdense que casualmente se nos olvidan a nosotros los temas, ¿eh?
Entonces, bueno, tenemos ahora lo que son las medidas de peso, que aquí va a ser algo diferente. La unidad principal que se utiliza para medir el peso es el kilogramo, que era lo que yo les comentaba. ¿En dónde hemos visto esta abreviatura de kilogramo? Las bolsas de papas. En las bolsas de papas, ¿en dónde más? En el cereal. En el cereal. Ya no es, si te das cuenta, ya no es la misma abreviatura que las anteriores, de los litros. Entonces, cuando el peso es pequeño, menos que 1 kilogramo, se utiliza el gramo, que lo abreviamos con la letra G. Tú lo puedes identificar también. Y el gramo, ¿en qué productos tú lo has visto? En la carne. Pudiera ser también en la carne. ¿Dónde más? El gramo. Bueno, en alimentos que son de menor tamaño, por así decirlo. Uva. Entonces, tenemos que la relación de estos es de la siguiente manera. En 1 kilogramo, este es igual a 1000 gramos, ¿vale? Si yo te digo, por ejemplo, de medio kilo, ¿cuántos gramos serían? Si de 1 kilo son 1000, de medio kilo, ¿cuánto sería? 500. 500. ¿Y de 1/4? 150. ¿Cuánto? 150. 250 más bien, ¿no? Sí, 250, maestra. 250. Ah, perdón, es que te escuché 150. Está muy bien, 250. Y así nos vamos a ir si queremos menos, ¿vale? O si queremos más, también. Ahora, si queremos más y se me ocurre decirte que de 3 kilos, ¿cuántos gramos tengo? De 3 kilos, ¿cuántos gramos serían? Multiplicaría 5000. 1000. 5,000 de 3, 3000. serían 3,000. Así es. Por eso les comento que no es complicado. Entonces, por lo tanto, para pasar de kilogramos a gramos, tenemos que multiplicar por 1000, que es lo que ahorita el ejemplo que acabamos de realizar. Entonces, si tenemos el ejemplo que dice que una caja de galletas pesa 0.75 kilogramos, ¿cuántos gramos pesa? No te está pesando medio kilo, ni te está pesando 1 kilo. Te está pesando, vamos a decirlo así, 3/4 partes, porque te está hablando de 0.75 kilogramos. Entonces, ¿cuántos gramos está pesando esa caja de galletas? 75 gramos. ¿75 gramos? No. No, a ver, analícenlo bien. $75 kilogramos es el peso, pero yo quiero saber en gramos cuánto es. 150. 750 gramos, ¿por qué? Porque el 0.75 kilogramos yo lo voy a multiplicar por 1000 gramos. Y entonces ahora sí tengo que me da 750 gramos, ¿sale? Entonces, para pesos muy pequeños, como los que se manejan, por ejemplo, en las recetas médicas, en las fórmulas químicas y todas esas áreas donde sí se trabajan menos cantidades, se utilizan las unidades menores ahora que el gramo. Si el gramo era menor, todavía tenemos otras unidades de medida que son más pequeñas. En este caso tenemos el decigramo, que lo abreviamos con D y G, el centigramo, que es la letra C y la G, y el miligramo, que es la M y la G. Así como había mililitro, también hay miligramo.
Entonces, la relación con el gramo es de la siguiente manera. Un gramo es igual a 10 decigramos. También es igual un gramo a 100 centigramos o también un gramo es igual a 1000 miligramos. Entonces, para pasar de gramos a decigramos, lo tenemos nada más que multiplicar por 10. Y de gramos a centigramos, lo vamos a multiplicar por cuánto habíamos dicho que era igual un gramo en centigramos. 100. Es igual a 100. Entonces, de gramos a centigramos, multiplicamos por 100. Y en el caso de gramos a miligramos, tenemos que multiplicar, bueno, y me faltó un 0, pero es por 1000. ¿Por qué? Porque miligramo, acuérdate que es de 1000, ¿sale? Entonces, para grandes pesos, lo anterior fue para, acuérdate que cantidades menores que un gramo. Pero ahora, para lo contrario, que son grandes pesos, por ejemplo, el peso de un autobús, la carga de un barco, ya no es lo mismo que pesar 1 kilo, medio kilo y todo eso. Entonces, para grandes pesos se utilizan otras unidades de peso, como lo que son ahora las toneladas. ¿Ustedes han escuchado hablar de esa palabra que es tonelada? Sí. Una tonelada es muchísimo peso, entonces tenemos que una tonelada es igual Sí, a maestra. 1000 kilos. ¿Dónde podríamos encontrar objetos de gran peso como una tonelada? No me ¿Cuáles digas. ¿Dónde venden cemento, maestra? No, donde pero venden la cemento? Pero serían grandes bultos de cemento, muchos bultos, Ajá, por eso. para llegar a una tonelada. Porque un bulto, ¿cuánto pesa? ¿Quién sabe? Sí, maestra. La gasolina. Entonces, vean, aquí son ya objetos ya muy, muy pesados, demasiado, que ya ahí inclusive, bueno, es con maquinaria, por supuesto, ¿no? Entonces, por lo tanto, para pasar de tonelada a kilogramos, hay que multiplicarlos por 1000, porque acuérdate que 1000 kilos es igual a una tonelada. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos kilogramos son 6 toneladas? Si tengo, así es, son 6000 porque voy a multiplicar las 6 toneladas por el equivalente que son 1000 kilogramos igual a una tonelada. Entonces multiplico 6 por 1000 y me va a dar de resultado 6000 kilogramos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Bueno, ya vemos el ejemplo. A ver, permítanme un momento. Tenemos, a ver. No me aparece. Bueno, voy a regresar aquí. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Sí, maestra. Sí. Bien. Entonces, cuando se suman distancias cantidades, todas tienen que venir expresadas en la misma unidad. Todas en toneladas, o todas en kilogramos, o todas en gramos. No lo podemos ir combinando según, bueno, lo que te vaya pidiendo a ti el problema, siempre es importante. Por ejemplo, si yo te estoy haciendo aquí la pregunta, ¿cuántos kilogramos son 6 toneladas? Y tú me pones 6 por 1000 igual a 6000, pero no me pones 6000 ¿qué? Entonces ahí es donde entramos en una confusión. Porque acuérdate que estamos manejando varios términos, que si yo no le pongo al final, si nada más dejo el resultado 6000, yo no voy a entender a qué te estás refiriendo, si son kilogramos, si son litros, mililitros. Por eso es la importancia de siempre colocar al final, que era lo que yo les comentaba en su momento. Si voy a trabajar con dinero, pues el signo de pesos, el de centavos o lo que se vaya a utilizar. En este caso, bueno, es lo mismo también, ¿vale? Entonces, no se pueden sumar los kilogramos con gramos, toneladas con gramos. Previamente hay que convertirlas a la misma unidad, ¿vale?
Porque, a ver, ¿tú cómo lo harías, por ejemplo, si yo te pidiera que sumaras kilogramos con gramos? Sería un poco más complicado. Tendríamos que hacer las conversiones como lo hemos estado haciendo ahorita en esto, practicando más bien en estos ejercicios. Entonces, por ejemplo, ¿cuántos son 3 kilogramos y 30 gramos? Aquí lo que tenemos que hacer es pasar los kilogramos primero a gramos y los sumamos. Por ejemplo, para pasar los kilogramos a gramos tenemos que multiplicar 3 por 1000. Y entonces tenemos que es igual a 3000 gramos. Y entonces ahora sí sumamos 3000 gramos más los 300 que te está preguntando. Y entonces tenemos en total que son 3300 gramos. ¿Ya lo entendiste ahora sí por qué tenemos primero que hacer este procedimiento? Sí, maestra. Sí, Muy maestra. bien. Sí, Bien. maestra. Pues qué bueno que lo entendieron porque ya se nos terminó el tiempo, ¿verdad? Ay, ay, ay. Vamos a Sí, volver a chicos, conectar. sí, saben que se tienen que seguir conectando. Nada más aquí, chicos, la cuestión importante es que ustedes vayan haciendo, tengan a la mano bien estos apuntes para que tú sepas Amén. cuánto, por ejemplo, una tonelada, por ejemplo, ¿a cuántos kilos equivale? Tú teniendo esa información, ya vas a poder hacer la conversión que yo les estaba comentando en un momento. Si al menos que tú te puedas memorizar esto, pues adelante y qué bien, ¿no? Pero si no es así el caso, sí es importante que ustedes tengan esa información para que no tengan ningún problema. Bien, ahora sí, vamos rápidamente al libro de matemáticas. Te había dicho que lo abrieras en la página 29, ¿vale? Bueno, te dice que en equipo, pero pues sabes que el equipo ahorita eres tú, tus apuntes y lo que aprendiste, ¿verdad? Porque no podemos trabajar ahorita con otros compañeros. Entonces, te estoy mostrando aquí el libro donde te dice el desafío, que respondas las preguntas con base a las siguientes imágenes. Es lo mismo que estábamos explicando, pero ahora te lo están ilustrando. Tenemos, por ejemplo, las botellas de leche, que si tú lo ves, dice leche de vaca, y abajo con rojo tenemos su litro. capacidad, que es 1 litro. ¿El perfume de qué capacidad es? 25 miligramos. 300 ¿Miligramos? mililitros. Mililitros. Y son Creo que ya 75. lo hice yo, ¿Y por qué se adelantaron? no sé. ¿Cómo que no sé? Esa no es una respuesta. El decir no sé no es una respuesta válida. El haberse usted adelantado tiene una finalidad y no es adelantarse tampoco, porque bueno, si se trata de adelantarse, pues entonces yo doy por término el primer trimestre y que ya lo vimos y resuélvanlo ustedes solos. Y entonces no se trata de eso. ¿Vale? Entonces, el perfume tenemos que tiene una capacidad de 75 mililitros, porque es la M y la L. Por eso es importante, eso sí, aprenderlo también para que tú puedas interpretar la capacidad, ¿vale? Por ejemplo, en el caso del agua, el galón de agua, ¿de qué capacidad es? De 5 litros, maestra. 5 litros, porque la L es igual a litros. ¿Y las botellas de miel? 500 mililitros. 500 mililitros. 500 mililitros, que te hace igual a medio litro, ¿sí? La lata de refresco 350 mililitros. y la jarra del agua. Muy bien. ¿Y la jarra del agua? Ah, pues esa no tiene, no sabemos de qué capacidad sea. Puede que sea de 1 litro. Puede que sea, pero también hay jarras muy chiquitas, de 1/4, de medio litro.
ahorita lo vamos a investigar. Entonces, dice la primera pregunta, si es que lo quieres ir respondiendo primero ahorita entre todos y ya lo demás te digo cuál vas a hacer tú de manera individual. Entonces, tenemos aquí la pregunta que te dice, ¿qué capacidad tiene el garrafón de agua? 5 litros. Ah, pues anótale ahí. Escríbele ahí en la línea con tu lápiz, 5 litros. Pero para que no escribas la palabra litros, nada más vas a escribir la letra L. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto refresco contiene una lata? 350 mililitros. Escríbele ahí. Escríbele ahí. 350 mililitros. Y por último, dice, ¿qué capacidad tiene el frasco de perfume? 75 mililitros. Anótale ahí 75 mililitros. Y de igual forma, para no escribir la palabra mililitros, escribe, abrevias la M y la L. ¿Vale? Bien. Pasamos a la siguiente página. Dice, ¿qué tiene mayor capacidad? ¿El frasco de perfume o una lata de refresco? Lata de refresco, ¿no? Papá El de refresco. La lata dijimos que es de... 250 mililitros. Ah, sí, de 350 y el perfume tiene 75. Entonces, ¿cuál es el de mayor capacidad? La lata de refresco. Ah, entonces anótale ahí. Vamos a apurarnos, nos quedan 3 minutos de matemáticas para avanzar al menos esta página. Ya lo demás, ya lo vas a hacer tú solo, ¿vale? Luego dice, ¿qué contiene más producto? ¿La lata de refresco o la botella de miel? La botella de miel. ¿Cuánto tiene? 500 mililitros. La miel. Ah, muy bien, entonces anota La miel. que la botella de miel. 500. Muy bien. Pero nada más anótame qué es, si la botella de miel o el refresco, porque no te está preguntando cuánto es la capacidad que tiene, solamente te está diciendo qué producto es el que contiene más. Después dice, en el dibujo, ¿hay más leche o refresco? Leche. Más leche. Son 4 litros de la leche. Sí, son 4 Leche. Hay más leche que refresco. Ajá, entonces lo anotamos también. Y después te dice, ya me perdí, a ver. ¿Cuánta leche hay en total en la imagen? 4 litros. Anótale 4 litros. Después, ¿cuánta miel hay si se suma la de todas las botellas? 1 litro. 1 litro con litro y medio. 1,5 litros de miel. Pero bueno, aquí vamos a respetar 2 respuestas. Podemos decir que 1,5 litros, pero si yo te pregunto cuántos mililitros hay en total, ¿cuántos tú me dirías? 1500 mililitros. Muy bien, entonces podemos anotar esas 2 respuestas. 1,5 litros o 1500, o le podemos anotar 1,5 litros igual a 1500 mililitros, porque también es una respuesta válida, dado que las 3 botellas contienen la misma capacidad. ¿Vale? Sí, Y vamos a maestra. apurarnos porque el tiempo se acaba. En la imagen hay más leche o agua. Agua. Entonces anótale ahí agua. Se pasa por 1 litro. Se pasa por 1 litro, pero es más. Entonces, si a la jarra, fíjate bien, aquí ya te va a decir cuánto contenía la jarra. Si a la jarra le cabe la mitad de lo que le cabe al garrafón de agua, entonces, ¿cuánto es la capacidad de esa jarra?
2 litros y medio. Entonces la ponemos ahí que es de 2 litros y medio y que es igual a ¿cuántos litros? O mililitros. Bueno, lo vamos a dejar primero en 2 litros y medio. ¿Sale? Y por último, ¿cuántos envases de leche se podrían vaciar en la jarra? 2 Resuélvelo. envases y medio. A ver, resuélvelo. Resuelve esas dos preguntas. Y ahorita vuelves a entrar y compartimos ya eso último. ¿Sale? Sí, maestra.